Buenas noches de nuevo, vámonos con artrosis segunda parte. Ahí están los créditos para los autores. Veremos manifestaciones radiológicas, diagnóstico diferencial, pronóstico y tratamiento. Pregunta, ante esta imagen, ¿cuál es el diagnóstico en el que pensarías? Podría tratarse de artrosis cervical, espondilitis anquilosante, artritis psoriásica u osteoporosis. Recuerden la charla previa. Estamos ante una artrosis cervical. Las manifestaciones radiológicas son los hallazgos más comunes: osteofitos, esclerosis subcondral, quistes o geodas, pinzamiento articular que suele ser asimétrico, y los signos de enfermedad avanzada son la deformidad, la subluxación y la aparición de una complicación que se llaman cuerpos libres intraarticulares. Las formas radiográficas: está la hipertrófica, que es la más frecuente. Todos los hallazgos más, o sobre todo recalcando la presencia de los osteofitos, y la atrófica, que es menos frecuente, con el pinzamiento característico, como el hallazgo más característico, el pinzamiento articular. A nivel de la artrosis de columna, o también llamada artrosis axial, se pierde la altura del disco, disminuye el espacio discal, ya lo vimos, la discartrosis. Hay un signo conocido como signo del vacío discal, que es patognomónico de la degeneración discal. Y también en algunos casos puede haber calcificaciones. Me voy a regresar un poquito. Aquí están osteofitos, esclerosis de las plataformas articulares, disminución del espacio articular. Y bueno, pues todo paciente con artrosis, tiene que ser evaluado con una radiografía de inicio. La tomografía, la resonancia, la ecografía, los estudios de medicina nuclear son estudios complementarios, pero el estudio básico para un paciente con artrosis es la radiografía. Con esto confirmamos el diagnóstico, establecemos o podemos establecer la gravedad. Hay algunos índices. Se puede, con el tratamiento, tener un control de la progresión de la enfermedad y detectar las posibles complicaciones. Sin embargo, hoy día con esto se debe descartar a la necrosis avascular, también conocida como osteonecrosis, las otras artritis inflamatorias como la artritis reumatoide o la espondilitis anquilosante. Diagnóstico diferencial: la osteoporosis regional transitoria, las fracturas por estrés o la condrocalcinosis asociada. Aquí hay algunos índices que no vamos a ver. Son estudios que se utilizan para epidemiológicos, desde el punto de vista epidemiológico. Esto en la vida diaria, en la práctica clínica diaria, no funciona. En el caso de la artrosis periférica, el laboratorio, y en artrosis en general les diría yo, solo es necesario en caso del diagnóstico diferencial, por ejemplo, artritis reumatoide, espondilitis anquilosante. El American College of Rheumatology, la ACR, tiene criterios de clasificación. No son diagnósticos, son para mano, rodilla y cadera, y se basan en datos clínicos, analíticos y radiológicos. Ahí están los criterios de la ACR: rigidez articular menor a 30 minutos, es matutina, y también la rigidez post reposo o tras reposo, como le suelen denominar. El dolor está desencadenado por la sobrecarga, mejora con el reposo, es insidioso, es mono u oligoarticular, hay sensación de sinovitis o deformidad, pero difícilmente se parecen los síntomas a los de la artritis reumatoide. Tiene mucho que ver con la profesión, el oficio, la actividad deportiva y sobre todo con comorbilidades como la diabetes o el hipotiroidismo y también el sobrepeso. Estos son los datos que vamos a encontrar en la exploración física: el engrosamiento óseo, el dolor en la internila articular, el derrame,
puede haber deformidad, crépitos o crujidos, debilidad, sobre todo en gente mayor, que se acompaña también esto de sarcopenia. Ahí están los criterios de American College of Rheumatology, no nos vamos a detener en ellos. El diagnóstico de la artrosis es eminentemente clínico, pero es bueno que tengan esto como una referencia. Ahí está una paciente con artrosis erosiva. Observen ustedes esta parte de la radiografía, el índice que ahí está representado clínicamente y aquí radiológicamente, ¿de acuerdo? Vamos a la siguiente diapositiva. Artrosis de manos, interfalángicas proximales, que son estas. Esta parece ser la más afectada. Aquí hay nódulos de Bouchard. E interfalángicas distales, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 que están afectadas. Ahí se asientan los famosos nódulos de Heberden. La artrosis femoropatelar o patelofemoral, femoropatelar o patelofemoral, con osteofitos también, osteofitos. Y la artrosis femorotibial con disminución del compartimiento o pinzamiento del compartimiento interno. Rodillas en genovalgo, hacia adentro, el ángulo está hacia adentro, por el pinzamiento del compartimiento externo femorotibial, ¿de acuerdo? La artrosis de cadera, que ya vimos en la charla previa, ahí está un osteofito, disminución del espacio, esclerosis, empieza a migrar un poquito aquí la cadera. Aquí ya es un daño muy grave, radiológicamente muy grave. Esto amerita una prótesis de cadera. La esclerosis es muy importante, ya no hay espacio articular. Esta es una mujer, este es un caso que nos muestran los autores del trabajo. Mujer con tarsalgia derecha, imagen radiológica del pie derecho que evidencia pinzamiento. Este es el pinzamiento del espacio articular escafocuneano. Estas son las cuñas. Ahí está el escafoides. Este es el receso tibio astragalino, escafoides y cuñas, con osteofitos. Aquí están los osteofitos asociados. Y esta es una artrosis del tarso. Vamos a continuar. La radiología y la clínica son suficientes para la artrosis cervical. Sin embargo, cuando detectamos problemas que nos hacen sospechar radiculopatía, ya sea a nivel cervical o a nivel lumbar, tenemos que hacer una resonancia magnética o una tomografía para ver la médula espinal. Y podemos detectar cosas como estas, hernias de disco, o podemos detectar mediante el estudio de electrofisiología datos de radiculopatía. Otra vez, lo que veíamos al principio, el pinzamiento, la disminución del espacio en los agujeros vertebrales. Hay rectificación de la lordosis cervical. A nivel de la columna lumbar, disminución del espacio intervertebral. Aquí ya se perdió este espacio. Seguramente el disco ya se esclerosó. Probablemente ya ni siquiera exista. Estas son las diferencias entre la osteoartritis periférica y la osteoartritis axial. Si la osteoartritis periférica valoráramos que pudiera ser secundaria, esto es porque hubo un inicio precoz, porque la afección es poliarticular, la localización no es lo habitual y hay síntomas constitucionales. Buscar una enfermedad primaria. Y cuando es axial, acuérdense, diagnóstico diferencial con espondiloartritis, que pueden ser espondilitis anquilosante, espondilitis infecciosas, espondilitis neoplásicas por metástasis tumorales, la hiperostosis anquilosante vertebral. Esto se conoce también como DISH, enfermedad de DISH o síndrome de DISH, es un acrónimo DISH, o el dolor referido por enfermedad visceral. Aquí están las causas de artrosis secundaria, están las anatómicas, los trastornos de la alineación, la simetría de miembros,
No me voy a detener en todas. De las metabólicas, las de cristales son las que más me interesan. Las infecciosas, que pueden ser las sépticas, y la artritis psoriásica, la artritis reumatoide. Aquí está la gotatofasia y la artritis tuberculosa. Aquí está la enfermedad de Dish, que el diagnóstico diferencial se establece contra la espondilitis anquilosante. Hay una osificación hiperostósica del ligamento vertebral anterior. Todo esto se calcifica. Esa es la famosa enfermedad de Dish. Cuando se necrosan o se infartan los huesos, viene la osteonecrosis de las cabezas. Bueno, puede ser de las cabezas del fémur o de las rodillas, pero lo importante es que aquí ya no hay un aporte sanguíneo y esta artrosis vendría a ser secundaria a la osteonecrosis bilateral de las caderas. Aquí están las características radiológicas de las enfermedades más frecuentes: la artrosis, la gota, la artritis reumatoide, la artritis psoriásica, la espondilitis anquilosante y la artritis séptica, con respecto a el aumento de partes blandas, la osteopenia, el pinzamiento de la internina, las erosiones y la proliferación. No vamos a ahondar en esto. Lo que nos interesa es artrosis, en este caso, que vendría a ser el aumento de partes blandas ocasional. Generalmente no hay osteopenia. Puede o no haber erosiones, hay proliferación ósea, los osteofitos, y el pinzamiento, cuando existe, es asimétrico. Aquí está una artrosis de manos, una artritis psoriásica. Aquí están las lesiones en lápiz y copa, en la segunda interfalángica proximal izquierda. Siempre se marcan las radiografías con esto del lado derecho. Aquí está la interfalángica, la mano izquierda, y observen ustedes la quinta interfalángica derecha, segunda interfalángica proximal izquierda, que es esta, y un fenómeno que se conoce como carpitis, que es la esclerosis a nivel de los carpos, con osteopenia radiológica y pinzamiento. Ahí está una mujer con artritis reumatoide. Vean, lo que resalta es la osteopenia yuxtaarticular. Recuerden el acrónimo: sinovitis, erosiones, luxaciones y anquilosis de la artritis reumatoide, una artrosis de manos. Y los índices que básicamente nos llevan a, en determinado momento, tomar la decisión de una prótesis, en este caso una prótesis de rodilla. Miren, paciente en el año 2000, paciente en el 2008, disminución del espacio articular y la necesidad de la prótesis de rodilla, que además, sepan ustedes, es una forma de tratamiento que además es exitosa. Quita el dolor, devuelve la alineación y pues es importante no retrasar el implante protésico cuando el paciente realmente se necesita. Es parte del manejo. Biomarcadores de mal pronóstico: la presencia de osteofitos, de condrocalcinosis, de meniscos extruidos, sinovitis. Los moleculares no los vamos a ver, no son de uso clínico práctico. Los índices de mejoría tampoco, pero sí la obesidad, la alineación articular y el grado de dolor. Hay un apartado que se conoce como artritis rápidamente progresiva, descrita en 1957 por Forestier. Se le conoce también como rápidamente destructiva, artropatía restrictiva, de progresión rápida y de artrosis acelerada. 15% a nivel de las caderas, sobre todo, y a nivel de las rodillas. Aquí está el estrechamiento del espacio articular. Más de 1 milímetro por año es una pérdida acelerada, con destrucción del hueso subcondral en uno o en ambos acetábulos. Esto requiere una prótesis de cadera. Ahí está el avance de la enfermedad. Esto es a 48 meses. Es impresionante el avance que ha tenido.
y el requerimiento de prótesis. Aquí hay otros marcadores, no nos vamos a detener en ellos tampoco. En cuanto al tratamiento, el objetivo es controlar el dolor y frenar la progresión de la enfermedad. Por lo tanto, los analgésicos y los antiinflamatorios son la piedra angular del tratamiento inicial. No así los esteroides, ojo. Solamente analgésicos o antiinflamatorios o la combinación de ambos. Y por supuesto que en esta escala o en esta escalera entra la prótesis, la terapia física, el uso de bastones, la infiltración con glucocorticoides o con viscosuplementación. Ahí están las fases del tratamiento. Hay que informar muy bien al paciente de qué se trata la enfermedad, reducir los factores de riesgo, controlar o reducir en su caso o controlar el peso, evitar el deporte como fútbol, balón, básquetbol o tenis, usar el bastón de forma adecuada. De forma adecuada es contrario a si es la rodilla izquierda, hay que usar el bastón en la mano derecha. Un calzado adecuado, caminar diariamente, evitar bajar escaleras. Si se puede utilizar rampas o elevadores. Utilizar férulas, no farmacológico, calor seco, sobre todo la utilización de baños de parafina, de baños de cera, corregir la alineación con plantillas, realizar ejercicios suaves, sobre todo en gente adulta mayor, tai chi o yoga o gimnasia en el agua. En el tratamiento farmacológico están aquí los analgésicos como el paracetamol, y aunque sea controvertido su uso, se sigue usando 1 gramo cada 8 horas, por favor. Los AINES, si son en cremas inicialmente está bien, pero podemos utilizar a los clásicos como el diclofenaco, el naproxeno, el ibuprofeno, el meloxicam, el sulindaco, pero también podemos echar mano de los coxips, sobre todo en pacientes con riesgo gastrointestinal. Tenemos el etoricoxib y el celecoxib. Los opiáceos débiles como el tramadol, el tapentadol y la codeína no son la recomendación de primera línea, pero sobre todo el tramadol sí que se empieza a usar y sí que lo usamos en México, pero un consejo: empiecen a utilizarlo en gotas, por favor. Es muy importante que lo usen en gotas, porque así se puede titular, ya que las dosis iniciales de 25, 37,5, 50, 100 miligramos pueden hacer que el paciente tenga un fenómeno de hipotensión muy severo. Los antidepresivos, que también tienen una indicación como fármacos que actúan sobre el dolor o coadyuvantes del dolor, son la duloxetina, y aunque aquí no aparece, también está la amitriptilina, y los corticosteroides, llámese metilprednisolona o betametasona intraarticulares, y no solamente en la rodilla, sino también en la articulación de la cadera y en algunas otras articulaciones, están indicados para el tratamiento de estos pacientes. Ahora, aquí vamos a entrar un poquito en controversia. Se llaman SISADOAs, Symptomatic Slow Action Drugs for Osteoarthritis. Diacereína, ácido hialurónico, condroitina y glucosamina son los que se han utilizado. Para que tengan una idea, la glucosamina es la que ustedes ven en la tele como X-ray desde hace muchísimos años. El ácido hialurónico también se pone de manera intraarticular, el condroitinsulfato y la diacereína. Hay muchos compuestos en la calle que contienen la combinación de glucosamina y condroitin, por ejemplo. Hay guías que los incluyen como fármacos útiles. En algunos países como el nuestro se consideran suplementos. En España sí que son fármacos y tienen la indicación para tratar pacientes con artrosis. ¿Cuál es el mensaje, la conclusión? Si el paciente puede utilizarlo y esto se agrega al tratamiento con antiinflamatorios y con analgésicos, adelante. Como monoterapia no le va a servir al paciente absolutamente de nada. Muchas veces, sépanlo, lo que funciona de estas terapias es la fe que el paciente le tiene. Y además, tengan mucho cuidado porque con el pretexto de lo natural, creo que ya se los he dicho, hay muchas farmacias clandestinas
o laboratorios clandestinos que producen tratamientos naturales que se venden en tiendas naturistas como la ortiga, el ajo rey, el RM Flex, el ácido hialurónico en unos frascos como de muy dudosa procedencia. Bueno, pues tengan cuidado porque eso trae o contiene cortisona. Este es el algoritmo de tratamiento para pacientes con rodilla. No vamos a detenernos en él, pero aquí están los parámetros que les había comentado. Paciente con riesgo cardiovascular, paciente sin riesgo cardiovascular gastrointestinal y paciente con riesgo gastrointestinal. Esto es lo que debemos utilizar. Es como la escalera de cosas que debemos usar para nuestros pacientes. ¿De acuerdo? No hay fármacos modificadores de la osteoartrosis. Se están utilizando algunos ensayos, o en algunos ensayos se están utilizando anticuerpos monoclonales. Todavía no hay un fármaco que esté autorizado por la FDA. Perdón,